Señor les bendiga. Traemos los saludos de la congregación allí en Villaguay. Saludos para cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes y espero poder estar a la altura. Y como decía nuestro hermano, que el Señor me ayude a poder compartir la palabra de Dios con fidelidad. Si usted quiere, puede permanecer de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, es el texto que vamos a compartir hoy. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Puede tomar su asiento. En esta mañana quisiera compartir con ustedes tres aspectos de la vida cristiana que podemos ver a través de este texto, de todas las cartas. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención pensando en este texto, y hay muchos cristianos, ¿sí?, que viven la vida como en un fracaso, como falta de esperanza, una vida no como debería ser vivida la vida del cristiano. Y a veces uno se pone a pensar, pero si son cristianos, ¿por qué viven de esa manera? Bueno, creo firmemente que es porque el cristiano verdadero a veces no se ha dado cuenta o no cree, ¿sí?, no se apropia, no se aferra a lo que la Biblia dice acerca de Él. En este caso, la Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Pero cuando nosotros no creemos o no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, vamos a vivir vidas cristianas débiles, ¿sí?, o defectuosas. Pero ustedes estuvieron viendo el domingo pasado y estuvieron pensando acerca del amor de Cristo, ¿sí? Entonces, continuando con esta serie, vamos a ver la posición que el cristiano tiene en Cristo. Y Pablo a los colosenses les escribe, ¿sí? Él no los conocía personalmente, él les escribe desde la cárcel porque el pastor de esta iglesia va a visitarlo a la cárcel a plantearle unos problemas que había en la iglesia de Colosas. Como siempre, cada vez que un grupo de cristianos, la iglesia de Cristo, se ha levantado, Dios ha formado un pueblo, siempre están aquellos que meten falsa enseñanza, filosofías mundanas, y esto es lo que estaba sucediendo justamente en Colosas, en la Odisea y en todas las iglesias en esta zona. Ahora, para dar un pantallazo a esto, vamos a ver que se estaba detectando una enseñanza falsa, una enseñanza con filosofías místicas que no concordaban con el Evangelio de Cristo. Entonces, este hermano Epafras fue a visitar al apóstol Pablo y le contó cómo estaban sucediendo las cosas en las iglesias de Colosas y la Odisea, y Pablo escribe estas cosas. Vamos a ver capítulo 2, verso 4. Dice: y digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estaban aquellos que estaban engañando, dinamitando la iglesia de Cristo desde adentro, que es algo que Pablo había enunciado, ¿sí? Cuando se despidió de los hermanos y de los líderes, dijo: del medio de ustedes van a salir lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Entonces, el ataque no viene de afuera, sino que está adentro. Pablo le dice: digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está mostrando que Cristo es sobre todas las cosas, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y normalmente lo que los falsos maestros hacen es rebajar la posición de Cristo. A lo largo de la historia se ha discutido esto y se ha condenado gente por causa de esto, de que aparecen algunos diciendo que Cristo no es Dios o que Cristo no se hizo de carne y hueso, cuando vemos que la Biblia así lo dice y así lo afirma. Entonces, para contrarrestar estas cosas que siempre han atacado la persona de Cristo, el apóstol Pablo acá muestra que Cristo es divino, que Él ha creado todas las cosas. Pero el problema de ellos era este. En el versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 16.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Esta era la situación en la que se encontraban estos hermanos, y había algunos en medio de ellos que decían que había que darle culto a los ángeles y traían cosas raras de este mundo y no estaban creciendo en el Evangelio y en lo que ya habían sido enseñados por este hermano según el Evangelio de Cristo. Y en esta ocasión, él, después de haber dado el capítulo 1, capítulo 2, nosotros entramos ahora al texto que nos toca a nosotros y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro primer punto de esta mañana va a ser resucitados con Cristo. La posición que tiene cada cristiano es resucitados con Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere que una persona está resucitada con Cristo? Bueno, que ha nacido de nuevo, simplemente eso. Entonces el apóstol Pablo dice: si ustedes han resucitado con Cristo, deben hacer dos cosas: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Estas son las características de alguien que ha nacido de nuevo o de alguien que ha resucitado con Cristo. Un cristiano. Son características simples, porque alguien que ha nacido de nuevo va a reflejar esto, va a buscar las cosas de arriba donde está Cristo y va a poner su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué lo hace? Porque allí está Cristo, aquel que dio su vida para perdonar sus pecados. Entonces, aquellos que están resucitados con Cristo van a buscar las cosas de arriba y van a mirar hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, el Salmo 110, verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro hermano leía en el catecismo de los 3 oficios de Cristo. Y David, siendo rey, también profetizó esto. Y él decía: dijo Jehová a mi Señor. ¿A quién? A Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David ya veía a Cristo sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el plan de redención, de hacer su obra y de instituir el nuevo pacto. David ya lo está viendo, ¿sí? Por eso él lo pudo profetizar. Otra característica, como ya lo dijimos del versículo 2, es que los que han resucitado con Cristo, según nuestro texto, ponen su mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y voy a repetir muchas veces: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el título del mensaje, el cristiano está escondido con Cristo en Dios. Y esa es la posición que tiene toda persona que ha nacido de nuevo. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, la Escritura nos muestra que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13, ahí nomás, dice el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, si sos un cristiano, ¿sí? Si sos un cristiano o una cristiana, Dios te ha dado vida juntamente con Cristo. Has nacido de nuevo, ahora le perteneces a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Si sos consciente de esto, ¿qué estás esperando para vivir para la gloria de Dios? El cristiano ha sido creado y ha sido salvado para darle la gloria a Dios y para vivir con toda su vida para la gloria de Dios. Y eso no es algo místico, sino que es vivir la vida imitando a Cristo, sirviéndose unos a otros, siendo útiles en la iglesia local. Ahora, si yo soy consciente, si ustedes son conscientes
de que están muertos con Cristo, que han resucitado con Cristo y que están escondidos con Cristo en Dios, ¿por qué no vivir imitando a Cristo? ¿Sí? El hermano decía hoy, debemos imitar los oficios de Cristo, y es cierto. ¿Sí? El hombre es sacerdote de su hogar, es el pastor de su hogar, es un profeta a la manera que él debe predicar y transmitir la palabra de Dios a los demás. ¿Sí? No como algunos creen que es un profeta adivinando el futuro, cosa que se cumple esto, que ellos ven ángeles, hacen culto a los ángeles y su mente está hinchada por su mente carnal. Si su misma mente, sus pensamientos son vanos, están inflados por su mente carnal, entonces este tipo de gente que quiere meterse, que está dentro de las iglesias, inventando cosas que no es el Evangelio. Ahora, pero el cristiano debe ser consciente de esto. Ahora, ¿qué está esperando el cristiano para vivir su vida plenamente reflejando a Cristo en toda su manera de vivir? Buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ser un cristiano significa ser un representante de Cristo en la tierra. Nosotros, los cristianos, no somos cualquier persona. Somos representantes de Dios en la tierra. A veces nosotros nos preocupamos por representar a nuestros patrones, a la familia o algún tipo de estatus social. Pero ¿cómo estamos con representar a Cristo en la tierra? ¿Qué dice la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Ve a un cristiano? ¿Ve a Cristo en nosotros? ¿O ve a alguien mundano que practica las cosas de este mundo, que peca como cualquier otro que no ha creído en Cristo, pero que de su boca dice que es un cristiano y que los domingos santamente asiste al culto? ¿Qué dice la gente de nosotros? La Biblia dice que estabas muerto y ahora has resucitado con Cristo. Tienes una nueva vida, pero para vivirla para Él. Cristo nos ha dado libertad. Alguien me dijo una vez, Cristo me hizo libre para que yo viva como quiera. Mentira. Cristo te ha hecho libre de las cadenas del pecado que te ataban y te estaban arrastrando al infierno. Ahora Él quiere que vivas para Él porque Él te compró. El cristiano no se pertenece a él mismo, le pertenece a Dios. Y es lo que leían ustedes el domingo pasado en 2 Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15, específicamente el versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces todos aquellos que hemos resucitado con Cristo, vivimos para Él. Debemos vivirlo para Él. Y si no estamos viviendo para Él, estamos pecando y estamos contradiciendo lo que decimos creer y estamos contradiciendo algo que supuestamente ocurrió en nuestras vidas. Ahora, estabas muerto y ahora has resucitado con Cristo. Tenés nueva vida, pero para vivirla para Él. El cristiano es alguien que estaba muerto y ahora ha resucitado con Cristo. La pregunta es, ¿has resucitado con Cristo? ¿De verdad has resucitado con Cristo? ¿Hay algo nuevo en tu vida? ¿Ya no sos la misma persona que eras antes? Si has resucitado con Cristo, entender esto, creerlo y aferrarte a lo que la palabra de Dios dice de vos, nuestro corazón debe saltar de alegría, debe llenarse de gozo, debe darle la gloria a Dios, porque ya no está más muerto en sus delitos y pecados, ahora vive para Dios. Dios le ha dado vida juntamente con Cristo y no va a morir eternamente. Ya le ha dado vida eterna para gozar en los cielos, pero también eso se puede gozar en la tierra, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, con nuestra mirada puesta en el galardón y en la belleza de Jesucristo sentado a la diestra de Dios. El que ha resucitado con Cristo no busca las cosas de este mundo, no tiene su mirada ni su esperanza en las cosas de este mundo. Ahora, ¿has muerto a este mundo? ¿Estás muriendo cada día a este mundo? No podemos salir del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Miren lo que dice el versículo 20. Pues si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Hasta ahí nomás, porque es el texto que sigue. En nuestro primer punto vamos a ver esto. Resucitados con Cristo. La posición del cristiano es que ha resucitado con Cristo y Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿sí?, intercediendo por cada uno de nosotros. En nuestro segundo apartado vamos a ver muertos con Cristo. El cristiano es alguien que está resucitado con Cristo o que ha resucitado con Cristo, y el cristiano es alguien que está muerto. Versículo 3
la primera parte hasta la coma. Pablo dice, porque estáis muertos. Ahora mi pregunta es, ¿sos un muerto? Y algunos dirán, no, pero el que está muerto en sus delitos y pecados. Bueno, yo no estoy hablando del que estaba muerto en sus delitos y pecados. Estoy diciendo, ¿estás muerto con Cristo? Que es nuestro segundo punto. Muertos con Cristo. Pablo dice, porque estáis muertos. ¿Muertos a qué? Vamos al 2:20, hacia el 22. Porque si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a ordenanzas tales como no uséis, ni gustéis, ni toques, cosas que son todas destinadas para destrucción con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y duro trato del cuerpo, pero sin valor alguno para la santificación, para la satisfacción de la carne. Entonces el cristiano no es solamente alguien que ha resucitado con Cristo, sino que ha muerto con Cristo. El cristiano ha muerto con Cristo. Entonces, si estábamos muertos lejos de Dios, ahora debemos morir con Cristo. ¿Pero a qué? A nuestra antigua manera de vivir. Entonces el cristiano debe ser un muerto, debe considerarse un muerto para este mundo, para los placeres y para todo este tipo de cosas. Dice Romanos capítulo 6, del 9 al 13, texto muy conocido. Pablo hablando del bautismo y de aquellos que deben dejar de pecar, no porque haya gracia gratuita, favor que no merecemos de Dios, uno debe seguir pecando. Total, es bueno y Dios perdona. Alguien me dijo hace muchos años, cuando le pregunté por qué engañaba a su esposa, hace muchos años en mi inicio de cristiano, yo no entendía mucho de la Biblia y le pregunté, lo confronté y me dijo, hay que pecar, total Dios perdona. ¿Sí? Esto es nefasto, esto es antibíblico, pero esas fueron las palabras que yo recibí de un supuesto cristiano. ¿Sí? Hay que tener cuidado. El cristiano debe buscar la santidad. Estamos muertos con Cristo. Romanos 6, verso 9 al 13. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si has resucitado con Cristo, sos alguien que ha muerto a este mundo y estás muerto con Cristo. ¿Muerto a qué? Al mundo. Muerto a este mundo. Y dirás, pero yo vivo en este mundo. Sí, vivimos en este mundo, pero estamos como peregrinos. Nosotros tenemos una patria celestial, la cual Dios nos ha preparado. ¿Sí? Dios le ha preparado a todo aquel que cree. Otra de las cosas que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, del 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros, hablándole a los cristianos, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El cristiano murió simbólicamente en la cruz. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. El cristiano fue crucificado en la cruz y también fue resucitado juntamente con Cristo. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová cargó mi pecado en Cristo y derramó su ira en la cruz del Calvario para perdonarme y para sentarme con Cristo a la diestra de Dios en el cielo, si sos un cristiano. Ahora, ¿qué valor tiene eso que Cristo hizo para tu vida? ¿Qué valor tiene para tu vida haber sido rescatado de tu vana manera de vivir, de las llamas del infierno y de tu vida tenebrosa y llena de pecado sin satisfacción? Cuando alguien entiende que ha resucitado con Cristo, debe vivir para Dios, debe vivir para Cristo con esa posición, no de orgullo, porque están aquellos que no son cristianos, pero que congregan en iglesias y dicen somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces somos mini dioses, mini reyes, somos los príncipes o las princesas de Dios. Y ahí andan jovencitas y jovencitos creyéndose algo que no son, con orgullo, todo lo contrario a lo que el Evangelio dice. El Evangelio proclama humildad. ¿Tenemos esta posición con Cristo en los cielos? Sí, pero debemos imitar a Cristo. Y Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria y vivió, no tenía donde recostar su cabeza, siendo Señor de todas las cosas. ¿Sí? Nació en un establo, el mundo no tenía un lugar de privilegio para darle a Cristo. Desde que Cristo descendió a los cielos, el hombre no la descendió desde los cielos, el hombre no lo recibió como debería recibirlo. Es más, Dios le reveló esto a unos pastores y a gente que no era tenida en consideración. Pero sí le agradó a Dios enviar a su Hijo para salvar a los pecadores. Ahora, conocer esto, que estamos muertos con Cristo, ¿sí? Pero que hemos resucitado con Cristo también, debemos vivir de esta manera. Versículo 5 del capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, ahora estás muerto con Cristo, porque estáis muertos. Verso 5. Ahora, ¿qué deben hacer los muertos con Cristo, los muertos a este mundo? Los que están escondidos con Cristo. Los que han resucitado con Cristo, ¿qué es lo que deben hacer? Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Estás muerto con Cristo? ¿Has muerto con Cristo a este mundo? Quiera Dios que sí. Pablo había muerto con Cristo y él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este mundo y sus placeres deben estar muertos para vos y para mí. Porque estás muerto con Cristo en este mundo. Si has resucitado con Cristo, también estás muerto con Cristo. ¿Por qué te seguís enredando en los negocios mundanos, en los placeres de este mundo? ¿Son seductores? Sí. El pecado es agradable a la carne y te seduce continuamente, pero el cristiano no es alguien que ha sido salvado y puede sentarse en un sofá con los brazos cruzados y esperar llegar al cielo. La vida del cristiano, del que ha resucitado con Cristo y el estar muerto a este mundo, pero viviendo en este mundo, debe luchar. Debe luchar en contra de la carne, en contra de Satanás, en contra de este mundo, en contra de sus propias pasiones, cuando el pecado es ofrecido a nuestra vida y debemos tomar la decisión de serle fiel a Cristo, reconocer la posición en la que estamos, cuando Cristo nos salvó, escondidos con Cristo en Dios, a la diestra de Dios, o decir, no me interesa lo que Dios piensa, lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo en la cruz, me voy a entregar a esta pasión porque me gusta. Y ahí es donde uno traiciona al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Este mundo y sus placeres deben estar muertos para vos. La vida eterna es el destino de todo cristiano, ya la tenemos, ¿sí? Falta que la muerte nos entregue al Señor o que Cristo venga a buscarnos para estar siempre con Él. La vida eterna es nuestro destino. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Estamos muertos con Cristo a este mundo. Ahora, por causa de nuestro pecado, nosotros no podemos ver la belleza de Cristo y la posición de privilegio que tenemos. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Nada nos puede tocar. Pero eso tampoco no es una libertad para que nosotros aprovechemos a pecar. Total, la salvación no se pierde porque ya estoy escondido con Cristo en Dios. No, la santificación debe ser buscada por cada uno de nosotros para santificar nuestra vida, porque nuestra vida continuamente, nuestro cuerpo, nuestra mente a veces es arrastrada hacia el pecado o es tentada donde nosotros vivimos luchando en este mundo que no nos agrada. No encontramos placer en este mundo. El cristiano no encuentra placer en este mundo. El cristiano espera la patria celestial. Si nosotros meditaríamos más en estas cosas, nuestra vida sería diferente, la iglesia local sería diferente, el servicio en la iglesia local sería diferente. Nos amaríamos los unos a los otros, nos serviríamos los unos a los otros, entendiendo esto, que nadie es más que nadie. ¿Sí? Somos todos siervos, todos estamos con Cristo, Cristo es el que debe ser adorado y los mandamientos que Dios nos ha dado es predicar el Evangelio, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, que es la parte que a veces se nos olvida. Nos gusta que nos sirvan los otros, pero nosotros servir a los otros, eso cuesta. ¿Por qué? Porque el orgullo debe ser dejado de lado. Y a veces uno dice, bueno, yo sirvo a Dios, pero en la iglesia local no se nota. Pero yo sirvo a Dios, predico el Evangelio, oro en mi casa, no asisto a la reunión de oración, a veces no asisto a los cultos, pero yo sirvo a Dios, yo soy un siervo de Dios. Bueno, es prácticamente lo mismo que dice el apóstol Juan en su primera carta: aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y si alguien me dice, yo sirvo a Dios, bueno, ¿se refleja en la iglesia local? No, ni se nota. Entonces, si no se está notando, posiblemente no esté sirviendo a Dios. Es un simulacro en tu mente. Ahora, aquel que está escondido con Cristo en Dios, que ha muerto con Cristo, que ha resucitado con Cristo, va a reflejar la vida de Cristo en él. Y esto siempre se refleja en la vida de la iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. El cristiano debe creer y aceptar la posición que tiene en Cristo, pero no una posición de orgullo, una posición de humildad como la de Cristo. Cuando la Biblia dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es este y da el ejemplo de humillación de Cristo. Pablo mismo dice esto, que debe haber este mismo sentir que hubo también en Cristo, humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y estando en la humillación, ¿sí?, dio su vida por cada uno de nosotros, pero también Dios lo exaltó para que toda rodilla se doble en su nombre. Ahora, el cristiano está muerto para este mundo y el mundo debe estar muerto para el cristiano. Estamos escondidos con Cristo en Dios, hemos resucitado con Cristo en Dios y estamos muertos con Cristo para este mundo. Este mundo debe vernos como muertos hacia Él, como gente distinta. Una de las maneras de detectar si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos resucitado con Cristo, es el rechazo de este mundo hacia nosotros. Cristo dijo en Mateo 10 y en muchas otras ocasiones que a los cristianos, a los que lo sigan a Él, iban a ser encarcelados, iban a ser matados, no porque ellos iban a ser alguien especial, sino simplemente porque ellos andaban anunciando a Jesucristo. Y si estás anunciando a Cristo, seguramente si lo estás haciendo, tu familia te va a rechazar, tu madre te va a rechazar, tus amigos te van a rechazar, en tu trabajo te van a rechazar, por todos lados. ¿Por qué? Por tu fidelidad a Cristo, porque estás mostrando algo que es desconocido para este mundo y que este mundo odia. El mundo odia a Cristo. Nosotros en otro tiempo odiábamos a Cristo, odiábamos a Dios y decíamos que creíamos en Dios, pero era mentira. Pero cuando alguien nace de nuevo y está escondido con Cristo en Dios
y han resucitado con Cristo y han muerto a este mundo, cuando mis familiares, mis compañeros de trabajo, gente que no es cristiana quiere compartir conmigo este mundo, yo no quiero compartir el mundo, ahí comienza la guerra. John Piper dice que hasta que nosotros no entendamos que estamos en guerra en este mundo, no le daremos el valor a la oración, porque de verdad estamos en guerra. Hay una guerra espiritual, ¿sí? No para andar mostrando como esas iglesias que muestran que ven fantasmas, que ven demonios o que ven ángeles, mientras las alabanzas son las mismas cosas que Pablo está atacando acá. Ven ángeles, ven cosas místicas. Bueno, eso no es algo que el Evangelio proclame. Hay gente que verdaderamente dice que ve estas cosas en la iglesia. El Señor nos guarde. Ahora, el cristiano está muerto para este mundo y el mundo debe estar muerto para nosotros. Y eso es una decisión, es algo que debemos creer nosotros de nuestra posición en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿estás muerto con Cristo? ¿Has muerto a este mundo para vivir para Cristo? ¿Vivís de esta manera conforme al Evangelio? ¿Qué te detiene a poder vivir para Él completamente? ¿Qué te detiene a que vos como cristiano puedas vivir plenamente para el Señor con esta posición, en humildad, pero sabiendo que has resucitado con Cristo? Que ahora la eternidad en la gloria te espera. Falta que se cumpla, que muramos o que el Señor venga. Pero esta posición que tenemos es un privilegio. Ahora, ¿qué te detiene a poder vivir para Él completamente? Como cristiano de verdad. Y cuando alguien se aferra a vivir radicalmente como cristiano y a servir en la iglesia local y a proclamar el Evangelio y a buscar la santidad, a veces uno exagera y dice, no, pero está exagerando, porque eso los cristianos lo podemos hacer, porque no es tan así. Tengan cuidado cuando alguien te diga, no, pero no es tan así. Lo que se enseñó en el estudio bíblico, pero no es tan así. Mira, la cosa es así. Tengan cuidado, porque cuando alguien empieza a decir que algo de la palabra de Dios no es tan así, corre peligro, ¿sí? Al engaño. El problema siempre que el hombre cayó en pecado es un problema teológico desde Edén. La serpiente le dijo, pero Dios sabe que cuando ustedes prueben ese fruto serán como Él. Y el hombre, como quiso ser Dios, accedió al pecado. Es lo mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando incluso gente que nos rodea, que dice que es cristiana, nos dice, pero no es tan así. A veces por error y a veces maliciosamente. Pero ¿qué me detiene a mí a vivir completamente para el Señor? Bueno, es tu pecado, es nuestro pecado, son tus malos deseos egoístas de querer seguir viviendo para vos. Porque estás escondido con Cristo en Dios, has resucitado con Cristo, estás muerto con Cristo a este mundo, pero querés seguir deleitándote en los placeres que este mundo te ofrece, porque tus deseos egoístas, pensando en vos, los querés seguir probando. No tenemos permiso para pecar. Ningún cristiano tiene permiso para pecar. Debemos luchar en contra de nuestros deseos egoístas, en contra de todo pecado que nos asedia, toda oferta de Satanás que es ofrecida. Debemos luchar para vivir la posición que Cristo nos ha dado. Hemos visto que estamos resucitados con Cristo, que estamos muertos con Cristo, y ahora vamos a ver de la segunda parte del versículo 3 a nuestro tercer y último punto, que es escondidos con Cristo. Versículo 3, lo leemos completo, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuelvo a repetir, si tan solo nosotros meditáramos más en esto, de la posición que Dios nos ha dado en Cristo, no le daríamos tanta rienda suelta al pecado como algunos lo hacen. No sean como esta persona que me decía, hay que pecar, total Dios perdona. ¿Sí? Esa persona necesita nacer de nuevo. El cristiano no tiene permitidos en este mundo, pero si nosotros como cristianos meditaríamos en la posición que Dios nos ha dado en Cristo, no necesitaríamos ninguna
otra motivación para vivir para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Gracias a la obra perfecta de Cristo, todos aquellos que una vez estuvimos muertos en delitos y pecados y que hemos creído en Él, ahora todos estos que han creído en Cristo han sido resucitados entre los muertos, han sido perdonados y santificados, tienen nueva vida en Cristo y están escondidos con Cristo en Dios. Si alguien que ha nacido de nuevo muere, va directamente a la presencia del Señor, que es lo que todos esperamos, que es lo que Dios quiere. Por eso envió a Cristo a morir en nuestro lugar y Dios castigó en Cristo nuestro pecado para que nosotros seamos aceptados como hijos. Ahí en Colosenses nomás, capítulo 2, verso 12. Antes de llegar a este punto, Pablo dice lo siguiente: sepultado juntamente con Él en el bautismo, en quien también resucitasteis con Él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola a la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el triunfo de Cristo sobre las potestades y sobre los principados. Por eso Él dice en el capítulo 1, hablando de Cristo, dice en el versículo 15, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y como si fuera poco, el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la primacía, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Pablo está presentando a Cristo de esta manera, como realmente es Cristo, porque las filosofías, y había algunos que estaban inventando que veían ángeles, que los ángeles les hablaban posiblemente, y estaban diciendo, sí, Cristo murió en la cruz, pero no es suficiente. Tienen que ver ángeles, tienen que ver cosas místicas, tienen que guardar ciertos días de fiesta, ¿sí? Es lo que dice ahí, filosofías vanas. Ellos estaban siendo engañados. Y el versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva, o en sábados. Estaban tratando de mezclar las cosas y decir, Cristo no es suficiente. Pero Pablo le dice, Cristo sí es suficiente. Él es la imagen misma del Dios invisible. Y si ustedes hablan de que han visto potestades, han visto ángeles y deben rendirle culto, es una mentira, porque Cristo, ¿sí?, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y es más, dice Pablo, porque por Él, o sea, por Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si alguien venía a decir, bueno, vamos a adorar a las potestades o a ángeles, Pablo dice, no. Cristo ya los exhibió públicamente y los venció. Las potestades celestiales, Satanás y su reino ha sido vencido en la cruz porque Cristo los exhibió públicamente venciendo sobre ellos en la cruz y resucitando al tercer día. Entonces no escuchen esas cosas. Todo engaño que no te lleve a Cristo, toda teología rara que no te hable de Cristo, tengan cuidado, examínenla a la luz de la Escritura. Cristo es suficiente, la Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios y todo le pertenece a Él. Y es un misterio, porque Pablo habla que es un misterio el Evangelio, pero es claro y es entendible para todos aquellos que creen en Cristo. Ahora, Jesucristo es antes de todas las cosas, ¿sí? Dice al final del versículo 16 del capítulo 1, todo fue creado por medio de Él y para Él.
entonces este mundo no es de nosotros, es de Él. Fue creado por Él y para Él. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que existe podría llegar a existir. Y el versículo 17 dice, y Él, o sea Cristo, es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Todo subsiste y se mantiene en su debido orden, y las galaxias y los planetas no chocan entre sí, y el sol no se acerca a la tierra para achicharrarnos, ni demás, porque Cristo, con su poder, sostiene y mantiene en su debido orden todas las cosas, porque Él es Dios. Ahora, hay algunos que no creen esto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero ¿cómo podemos creer eso cuando la Biblia dice que Jesucristo fue un bebé y estuvo en el vientre de la Virgen María? Bueno, ese bebé dentro del vientre de la Virgen María y en los brazos de María, después de que nació y amamantando el pecho de María, ese bebé, mientras fue creciendo, seguía siendo Dios. Y algunos dicen, bueno, pero no puedo entenderlo. Bueno, que nosotros no lo entendamos porque tenemos una mente finita, no quiere decir que no sea una realidad. A veces nos asombramos de esto y nos maravillamos y le damos la gloria a Dios. ¿Cómo el bebé en los brazos de María, siendo Dios, podía sostener todas las cosas? Bueno, porque es Dios, porque Él sí puede. Entonces, este Jesucristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y la Biblia dice que todo aquel que crea en Él será salvo. Y si es salvo, ahora va a resucitar juntamente con Cristo, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, va a resucitar con Cristo, va a estar muerto con Cristo en este mundo, y está escondido con Cristo en Dios. Y ahí es donde decimos, hay algunos que dicen, bueno, pero Satanás anda en medio de la iglesia, y yo vi demonios entre las sillas, o mientras estábamos cantando vi una batalla de espíritus. Mentiras. Quien ve eso está complicado en su vida espiritual y está muerto, ¿sí? No ha nacido de nuevo, porque Cristo ya venció todas estas cosas. Ahora, Satanás no nos puede tocar porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Por eso nosotros no estamos asustados. Hay gente que dice que son cristianos, pero viven asustados, no duermen de noche, duermen con la luz prendida, duermen con una Biblia abierta en su mesa de luz por si acaso Satanás quiere despertarlos, hacerle algo mientras duermen. Mentiras. Satanás nunca tuvo autoridad sobre la creación, porque es Él quien sostiene todas las cosas. Y Satanás actúa siempre y cuando la soberanía de Dios y el Dios eterno, el Rey de Reyes, en su permiso soberano, le deja que actúe, para cumplir siempre los propósitos de Dios. Vemos en el libro de Job a Dios permitiéndole que toque las cosas de Job, después en segundo lugar permitiendo que toque a Job, pero que guarde su vida. Entonces Satanás no hace lo que quiere porque Satanás no es Dios. El cristiano debe entender que está escondido con Cristo en Dios. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las preocupaciones que a nosotros nos ocupan el tiempo y descuidamos la vida cristiana, descuidamos de vivir de una manera plena para Dios, para el servicio de la iglesia local, vivir verdaderamente como cristianos, porque estamos ocupando nuestra mente y nuestro tiempo en otras cosas que no tienen sentido. Pero cuando entendemos esto, vamos a vivir de verdad una vida plena en Cristo, porque entendemos cuál es nuestra posición. Pero si no estás viviendo una vida cristiana plena, hay dos opciones. O no sos un cristiano y crees que lo sos, o no has entendido la realidad de haber sido perdonado por Cristo y en la posición que estás. El hermano decía hoy, debemos imitar los oficios de Cristo, ¿sí? Debemos imitar a Cristo. A los hombres les tengo que decir, hombres, sean hombres. Ser hombre no es poca cosa. No machos, sean hombres. El hombre bíblico debe imitar a Cristo. Ser el sacerdote de su hogar, aquel que está casado, y el que no está casado, prepararse para eso. Ser un hombre de verdad, valiente, tan valiente para despertar cada mañana e interceder por su familia, en oración a Dios, cumpliendo la función de sacerdote de su hogar. ¿Sí? El hombre es el sacerdote de su hogar y debe ser hombre valiente. Entonces, hombres, sean hombres
y vivan la vida que Cristo quiere que vivan. Ustedes están escondidos con Cristo en Dios. A las mujeres, sean piadosas, sean ejemplo las que están casadas de las demás que aún no se han casado. Y las jóvenes y los jóvenes, ¿sí? Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 14, el apóstol Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Prepárense para ser esposos, y mujeres, prepárense para ser esposas, conforme al corazón de Dios y a cómo es una mujer cristiana y piadosa. De esta manera estaríamos viviendo para la gloria de Dios. Hoy hay jóvenes de 50 años, ¿sí? Antiguamente los jóvenes tenían 13, ya a los 18 o 20 ya eran hombres. Eso nos debería preocupar. Necesitamos hombres que teman a la palabra de Dios, que estén dispuestos a vivir para la gloria de Dios, que sean fuertes y sean valientes, como le decía Dios a Josué: sé fuerte y valiente. Pero si usted sigue leyendo el texto, entendiéndolo en su contexto, dice: para que cumplas las palabras que están escritas. ¿Sí? Algunos dicen: bueno, yo soy valiente porque puedo pelearme con cualquiera en la calle. No, eso no es valentía. Valiente y hombre es la persona que cada día luchan contra su propio orgullo, contra el pecado, contra este mundo y contra los placeres de este mundo, para ocupar tiempo para hacer de bendición a su familia y para hacer su trabajo. Debemos ser fuertes y valientes para aplicar la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios. Eso es alguien fuerte y valiente. Eso hace un hombre de Dios. Vive en la palabra de Dios, refleja la palabra de Dios. Allá en nuestra iglesia estamos viendo la serie del Evangelio de Juan. Y quise recordar esto también. Las palabras de Jesucristo antes de irse a la cruz. En el capítulo 14 de Juan, Cristo se está despidiendo después de la última cena, o durante la última cena, y después que Judas se va, y Él está consolando a sus discípulos. Cristo le ha dicho: yo me voy y ustedes no me pueden seguir por ahora, pero voy al Padre. Si creen en Dios, crean también en mí, porque voy al Padre y allá voy a preparar moradas, y si me voy a volver a buscarlos y los llevaré conmigo para que ustedes estén para siempre conmigo. Los está consolando así, antes de que pasen el arresto de Cristo y lo crucifiquen y Él muera y al tercer día resucite. Entonces Él está animando a sus discípulos, y en 14:19 del Evangelio de Juan dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y ahí dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la esperanza de la vida eterna del cristiano, porque Cristo resucitó al tercer día, nosotros también vamos a resucitar después de muertos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y lo dijo Cristo. Entonces, Él es fiel, Él es el que sostiene todas las cosas. En el versículo 18 le dice: no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Estaba hablando del Espíritu Santo. En el versículo 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios el Padre, Dios el Hijo vendrían en la persona de Dios el Espíritu Santo a vivir el cristiano. Y eso es lo que sucede cada vez que alguien nace de nuevo. Cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, pasa a ser la morada de Dios, el templo de Dios. Los cristianos somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Por eso no lo unimos a una ramera o al pecado, o no lo contaminamos. El que ha entendido esto, el que ha nacido de nuevo, busca la santidad, porque entiende que cada cristiano es templo del Espíritu Santo, donde Dios el Padre y Dios el Hijo habitan por medio de Dios el Espíritu Santo. Colosenses, ahí nomás, verso 12 al 15. Ahora que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, que estamos muertos con Cristo al pecado y que estamos escondidos con Cristo en Dios, debemos vestirnos. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros.
Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos ser agradecidos. Por eso decía hoy, si alguien está escondido con Cristo en Dios, va a poner en práctica sus dones y va a servir en la iglesia local. Se va a edificar, porque la manera de edificarse y crecer espiritualmente como cristiano es en la iglesia local. Pero la parte que no nos gusta es amarnos los unos a los otros, exhortarnos, consolarnos, soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Creo que las cosas más difíciles por ahí es servir a los otros, soportar a los otros y perdonar a los otros. Y obviamente amar a los otros. Queremos que los otros nos perdonen, nos soporten, nos amen, pero ¿y nosotros qué? Esto es ida y vuelta. Si la iglesia se entremezcla así, la iglesia crece así, pero no nos gusta, pero hay que soportar. Y alguno dirá, bueno, pero yo tengo que soportar a este que no puedo soportar. O decimos, bueno, tengo que soportar a fulano, pero yo no quiero hablarme con él. Compartimos la iglesia local, pero yo ni siquiera lo hablo, no sé quién es, porque no lo soporto. Eso no es una actitud cristiana. La Biblia te manda a soportarlo. ¿Y saben qué? Porque nosotros no nos consideramos a nosotros mismos. De la manera que Cristo nos perdonó y de la manera que Cristo nos sigue soportando cuando nosotros pecamos, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar, soportar a los insoportables. Porque ¿saben qué? Yo me di cuenta de esto una vuelta. Pensando en esto y meditando, yo dije, tal hermano es difícil de amar, difícil de soportar. Y ese hermano venía y hablaba conmigo y preguntaba cosas y me invitaba a su casa y yo no lo soportaba. Pero Dios trajo a luz esto. Hay otros en la iglesia local que me están soportando a mí, que están soportando mi cara, mi mala manera de reaccionar a veces. Entonces hay muchos hermanos en la iglesia local que te están soportando a vos. Entonces vos tenés que soportar a los demás, ser paciente, perdonar, amarlos, porque es un mandamiento de Dios. ¿Y de qué manera? De la manera que Cristo lo hizo con vos. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que si has sido perdonado por Cristo, debes perdonar a tus hermanos. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria. Y a veces la persona peca y peca y peca y peca de la misma manera en contra de nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos demasiado espiritual para no perdonar. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si no somos nadie. Estábamos muertos y Cristo nos rescató. Nosotros no debemos considerar esto. El problema es que nosotros a veces nos ofendemos y nos ofendemos porque creemos que somos algo. Cuando vos te considerás que no sos nada sin Cristo, no me ofende nada. ¿Por qué? Porque nada me afecta. Porque la persona que me ofende o que me afecta, que me insulta, que me humilla, es un pecador como yo. Debo perdonarlo porque Cristo me perdonó a mí y yo era peor que Él. Entonces aprendo a soportar, aprendo a amar y aprendo a perdonar. ¿De qué manera se vive el cristianismo en la iglesia local? En toda tu manera de vivir. Los cristianos somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Ahora, para terminar, si no sos un cristiano o una cristiana, si ves que Cristo no te ha perdonado, que hasta el día de hoy has venido viviendo de cualquier manera, disfrutando de los deleites y del pecado, la Biblia dice que creas en Cristo y serás salvo, serás perdonado. Porque para eso murió Cristo, para perdonar a todo aquel que cree en Él. Y si sabes, te das cuenta que sos un pecador, una pecadora, venía Cristo en arrepentimiento y fe y Dios te perdonará por los méritos de Cristo. Lo único que puede librarte de la ira venidera en el infierno es que estés completamente o profundamente escondido con Cristo en Dios. De esa manera tendrás acceso a los cielos. Acompáñeme al último versículo, o los últimos versículos, en Romanos capítulo 8.
Esto es un consuelo para el cristiano. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude a vivir para Él todos los días de nuestra vida. Y ¿saben qué? Dios no te ha dado ningún motivo. Dios no te ha dado ningún motivo para que lo dejes de lado. Y cada vez que nosotros pecamos o que pensamos en nosotros y no en los demás, estamos dejando a Dios de lado. Pero Dios no te ha dado ningún motivo para que lo dejes de lado. Él te ha perdonado, te ha resucitado y estás escondido con Cristo en Dios a la diestra del Padre. El decreto soberano de Dios ya es un hecho. Él nos llamó, nos salvó, nos santificó y nos glorificó. Que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Perdón, el 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ya lo hizo. Por eso el cristiano no pierde su salvación, porque ya para Dios es una obra completa que hizo en Cristo. El cristiano está escondido con Cristo en Dios. Ahora, ¿qué motivo te ha dado Dios para que lo dejes de lado? Ninguno. Entonces, no deberíamos dejarlo de lado por causa de nuestros deseos y pensamientos egoístas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir la vida cristiana como Cristo se merece que nosotros lo representemos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por la claridad de tu palabra, sabiendo que éramos tus enemigos, que éramos blasfemadores de tu nombre, y un día tuviste misericordia de nosotros y nos diste vida juntamente con Cristo. Te pedimos perdón, bendito Dios, porque muchas veces te dejamos de lado por satisfacer nuestros deseos egoístas. No reflejamos tu carácter en la iglesia local por pensar en nosotros o por creer que somos mejores que los demás. Bendito Dios, ayúdanos a tener el carácter de Cristo y a entender esta posición que tú nos has regalado, que estamos escondidos, Señor, con Cristo en ti, pero que no sea para orgullo, sino para que podamos vivir imitando a Cristo y reflejando tu vida en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacer de bendición a la iglesia local, a poder predicar el Evangelio, a llevar estas buenas nuevas a otros y a que juntos podamos seguir creciendo en gracia y en conocimiento tuyo para esperarte desde los cielos como lo hacemos, Señor. Sabemos que vas a regresar a buscarnos para que estemos para siempre contigo. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.